Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ha sido el tema y pero a mí me toca el privilegio de hablar de la consumación de la gloria, basando este mensaje sobre los dos últimos capítulos del libro del Apocalipsis. Que no es fácil tratar de este tema como otros de este libro por ser demasiado el contenido para un solo mensaje. Pero quisiera subrayar este concepto de consumación, no solo consumación de la Iglesia, sino consumación de todas las cosas. Y si hay una consumación, pues corresponde a un propósito de Dios. Y muchos han notado la manera tan maravillosa en que el principio de la Biblia corresponde al fin de la Biblia. En el principio, Dios crea los cielos y la tierra. En el principio, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza para que enseñoree. Y en el principio hay un Edén. En el principio hay una caída. Pero al final, pues hay una nueva creación. Y hay un hombre ya recreado a la imagen del Hijo de Dios. Hay un Edén celestial que nunca pasará. Hay plena y perfecta satisfacción. Y todo aquello que se perdió en el paraíso terrenal no solamente se recupera, sino con grandes ganancias espirituales, ya que todo se funda sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado del principio del Génesis, que corresponde al final del Apocalipsis, que es final de la Biblia. De paso podemos notar que es una prueba de lo que el instinto del creyente le dice que es cierto, que la Biblia es un solo libro. Tiene 66 libros esta biblioteca divina, pero al mismo tiempo tiene su principio, su curso y su fin, porque detrás de todos los autores hay el Espíritu de Dios. Pero no solo debiéramos pensar en el principio del Génesis, sino remontar a la eternidad, porque la consumación de la gloria, la consumación de todas las cosas, corresponde a un pensamiento de Dios antes de que se fundasen los mundos, muy especialmente en relación con aquella nueva raza que había de crear o recrear en Cristo Jesús. Como leemos en Efesios 1, 4 y 5, según Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. En el mismo capítulo 9 y 10 se habla de que en el beneplácito de Dios se han de reunir todas las cosas en Cristo como su glorioso centro. Y además en el capítulo 2 de esta misma epístola y los versículos 6 y 7 tenemos estas palabras: que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las extraordinarias riquezas de su gracia en su benignidad hacia nosotros en Cristo Jesús.
Veis que hay un propósito de Dios, no solamente de recrear el mundo como escenario para el desarrollo de sus propósitos eternos, sino para tener esta raza bendita que se halla en Cristo. Yo creo que habrá una gran diversidad en la nueva creación, pero sobre todo su centro es la persona de Cristo en unión con su iglesia, su pueblo espiritual. Esto será el centro de lo que llamamos el cielo, bien que el concepto cielo hay que entenderlo en sentido muy amplio, porque aquí estamos hablando de los siglos, aquellos grandes periodos que todavía Dios ha de sacar de la infinitud de su persona, cada uno llevando su signo especial. Por eso no hallamos la palabra eternidad, sino esta palabra que indica una continuidad de los propósitos de Dios y una gran diversidad, el siglo de los siglos o aún los siglos de los siglos. Pero no puedo pasar a aquella consumación sin mencionar su base, si quiere de paso, porque el hombre falló, el hombre pecó, estaba hecho en imagen y semejanza de Dios, esto es en sentido moral y espiritual, para señorear y gozar de la creación de Dios. Pero ya sabéis la triste historia que es la causa de tanto mal, que entró el mal en el mundo, el hombre cayó y aquella presencia y gloriosa comunión con Dios se perdió. ¿Y cómo se había de restaurar aquello? Pues la Biblia es la historia de la redención. Desde el principio hasta el fin, Dios se va revelando a través de las Sagradas Escrituras, y el tema que une a todos los 66 libros es el tema de la redención. Como Dios va a tomar al pobre hombre caído y crear otra cosa, pero primeramente el problema. Tratar con el problema del mal, verse con el pecado, ver a Dios en su justicia y la justicia establecida y perfecta, y al mismo tiempo abrirse las puertas, la gracia para el hombre que efectivamente había pecado y había revelado. Pues es maravillosa la historia de la cruz, como el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, se hiciera hombre en la encarnación, que Él estuviera aquí en el mundo y que Él se presentara allí en el monte del Calvario. Y este momento es tan importante que leemos en Hebreos 9:26, mas ahora, una vez para siempre en la consumación de los siglos, se ha manifestado Cristo por el sacrificio de sí mismo para anular el pecado. Así que este siglo, esta dispensación, tendrá su consumación. Otros siglos han tenido su consumación. El siglo del milenio tendrá su consumación. Estos otros siglos de los siglos tendrá su consumación, pero nunca su fin. Pero todos los siglos juntos han tenido ya su consumación en el monte del Calvario, porque todo cuanto Dios hiciera anteriormente al Calvario iba apuntando hacia la cumbre del Calvario, y la obra de la cruz que allí se realizó para anular el pecado, quitar de en medio el mal, de tal forma que Dios podrá proceder, lo hará pronto, a recrear toda su creación en perfecta justicia aparte del pecado. Y hacía falta para esto lo que leemos en Hebreos 2, 14 y 15, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, también Él, nuestro Redentor, el Hijo de Dios, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a cuantos por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Él ha hecho la obra fundamental en la consumación de todos los siglos. Si ha de haber siglo de bendición en el milenio, si hay siglo de gracia ahora, si habrá siglos de los siglos en lo que llamamos la eternidad que ha de venir, pues arranca de aquel punto del Calvario. Esto es la fuente origen de todo cuanto Dios ha hecho y hará en gracia. Y al mismo tiempo, quizá en juicio, porque allí también Satanás fue juzgado y quitado de en medio en el pensamiento de Dios, y todos los hombres serán juzgados por su actitud a Cristo y su cruz. Por eso, como dice Juan es el evangelio del triunfo, cuando él describe la escena de la pasión, termina con aquel grito tremendo: consumado es, consumado es. Y si hemos de hablar en esta noche de una consumación de gloria, de una consumación de todas las cosas, si hay este gran dicho aquí: hecho es, o sea, cumplido, han llegado a ser literalmente, es un eco del grito triunfal de Cristo cuando, como Cordero de Dios, entregó su vida por nosotros y había bajado el abismo y había hecho la obra, había consumado la muerte en su persona y podía decir: consumado es. No hace falta añadir nada a aquella obra. Hay un periodo de prueba para los hombres mientras se predica el Evangelio de la gracia de Dios. Pero creedme, queridos hermanos, que el diablo es un enemigo ya vencido. Vencido con sus propias armas de la muerte y por la consumación o por aquella inmenso acto de asumir el Salvador la carga de nuestro pecado. Así que pecado estaba allí delante de Dios, fue juzgado por la plenitud de la muerte. Y por eso el diablo queda sin armas, como pronto se manifestará. Pues vemos entonces en estos dos capítulos la consumación del propósito de Dios. Y reitero aquel versículo de 21:6, espero que tengáis delante estos dos capítulos 21 y 6, cuando aquella voz declara: se ha cumplido, o se han llegado a ser todas aquellas cosas que no podían ser a causa del pecado, pues el alfa y el omega, el principio y el fin, dice: ya está hecho, ya se haya llegado el momento de la plena manifestación del propósito de Dios escondido en Cristo desde el principio de todos los tiempos o desde la eternidad. Pues sobre esta base quisiera mencionar la consumación de algunas de estas cosas que nos afectan muy de cerca. Yo, queridos hermanos, yo quisiera que eso no fuese como un cuento de hadas, que dicen algunas veces que los cristianos nos mantenemos con una esperanza vaga, nebulosa, y allí vamos pasando porque creemos en cosas que nadie ha visto y nadie sabrá si es cierto. Y algunas veces nosotros mismos, mientras cantamos del cielo, quedamos muy apegados al cielo. Y no es una realidad para nosotros esta consumación. Si fuese más real que a la vuelta de la esquina estará hecho, y nosotros estaremos allí, en esta gloria consumada, entonces nos moveríamos de muy otra manera en los pocos años que pasamos aquí, ¿verdad? El hecho de que nos hallamos tan sumidos en las cosas de
este mundo, tan afectados por sentimientos humanos y con tan pocos pensamientos para el reino de Dios. En medio de esto muestra que la esperanza sí que está, pero muy nebuloso. Y yo quisiera que fuese tan real como el hecho de que estamos aquí en esta noche, ¿verdad? Que está a la vuelta de la esquina la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra entrada con Él a su presencia, luego nuestra manifestación con Él en gloria y por fin, después del milenio, como estamos oyendo anoche, este gran momento cuando este escenario desaparece por completo y Dios hace nuevas todas las cosas. La consumación, pues, del escenario. Nosotros estamos acostumbrados a este mundo y de verdad nunca llegaremos al final de sus misterios, ¿verdad? Aun geográficamente solamente vemos un pequeño punto o dos de este maravilloso globo. Quienes viajan más, ven más, desde luego, y muchas veces quedamos asombrados ante las maravillas de la naturaleza en su escala grande, las montañas de Suiza que vimos hace poco, o las maravillas de una de esas florecitas que crecen al bordillo del camino sin que nadie haga caso. Y lo miras un poco con lupa y verás maravillas sin fin. Una absoluta perfección que es obra de nuestro Dios. Pero todo esto no es más que un trasunto, una anticipación de algo mucho más glorioso que no llevará ya la mancha del pecado. Se puede decir que esto es una especie de ensayo de lo que Dios va a hacer en la nueva creación. Y la nueva creación, pues, se sacará del ser de Dios. Habrá un gran cambio en la sustancia de esta tierra y este universo tan grande que los astrónomos nunca llegan al final, nunca llegan a saber sus límites de este universo. Dios solo los conoce con su maravillosa diversidad. Pero los científicos ya saben que la materia se puede cambiar, como se sabe en la bomba atómica, se puede cambiar de un momento a otro en energía. Y la energía puede transformarse en materia. Que estos límites que antes se pensaba entre la energía y la materia ya han pasado. Ya no voy a daros una lección en ciencia, pero es un poco interesante saber que lo que los hombres consideraban como ridículo, la esperanza de que Dios cambiara este universo una cosa diferente, cielos y tierra, fijaos bien, que es lo que se dice, cielo nuevo y una tierra nueva. Al principio de nuestro capítulo vi entonces cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Pues pensar que todo esto pudiese transformarse en otro mundo de tipo más espiritual, según un plan nuevo que Dios sacara, les parecería ridículo, pero ahora ya es una cosa que cabe dentro del pensamiento humano, aun bien que nosotros lo consideramos como tema de revelación. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, ya lo había anunciado, diciendo que algunos se reían de la esperanza de la venida del Señor, pero el apóstol dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, mas el día del Señor vendrá como ladrón, y en aquel día los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos siendo abrasados serán deshechos, una reacción atómica, podéis decir si queréis, ¿verdad? Y la tierra y las obras que hay en ella no serán halladas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, que no deberéis ser vosotros en santas costumbres y conducta piadosa, esperando
y apresurando la venida del día de Dios. Esto ya es el término final de todo, más completo aún que el día de Jehová, por cuya causa los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos serán abrasados y se fundirán. Como digo, ¿verdad?, que se piensa en una enorme reacción atómica que afecta a cielos y tierra. Pero luego dice, más esperamos, según su promesa, nuevos cielos y nueva tierra, el universo, en los cuales mora la justicia. Es el nuevo escenario, es la consumación de la obra de Dios. Él quiso preparar un mundo para el hombre, y en este mundo el huerto de Edén, desde el huerto de Edén quizá el hombre debía haber trabajado y guardado la cosa hasta tal punto que todo el mundo fuese un Edén, pero lo convirtió en una antesala del infierno por su caída en el pecado. Pero vendrá, y esta es una cosa real, queridos amigos y hermanos, no es una ficción de nuestra imaginación, sino que es algo que Dios hará, que será mucho más real que estas cosas materiales que estamos palpando en nuestros tiempos. Pero en este escenario, pues, hace falta muchas cosas para que se pueda lograr la consumación del propósito de Dios, que aquellas cosas que Él pensaba hacer en y por medio de Cristo lleguen a su meta y su fin. Y selecciono como quizá el más importante la consumación del gobierno de Dios, o sea, la consumación del reino de Dios. Porque lo que pasa en este mundo es que Dios sí reina por sus providencias, reina en su iglesia, reinaba antiguamente en su pueblo Israel en días de su sumisión, reina en el corazón que se somete a él, pero hay grandes provincias rebeldes y nosotros sufrimos a causa de la rebeldía de los hombres, así que no habrá perfecta felicidad y gloria a no ser que Dios establezca una vez para siempre su trono. No sé si os dais cuenta de la enorme importancia de que Dios establezca su trono y que Él solo reine sin que haya elementos de rebeldía en ninguna parte de su universo. Quitará de en medio, de una forma misteriosa, que nosotros no sabemos todo lo que es el pecado, y allí estará juzgado a través de la cruz, a través del gran trono blanco, y allí habrá una área muy lejos. Pero su perfecto universo será completamente limpio de toda mancha, porque en él morará solamente la justicia y Dios reina. Así que hay varias menciones de tronos aquí, y veréis 21:3 que la gran voz que anuncia la consumación de todas las cosas sale del trono. Y se habla en el 5 de él que estaba sentado en el trono. El río de agua de vida de 22:1 sale del trono de Dios y del Cordero. Un aumento de título muy interesante. En un sentido, el Hijo habrá entregado todas las cosas a su Padre para que Dios sea todas las cosas en todos, como leemos en 1 Corintios capítulo 15, pero sin duda alguna el gran mediador, que media a través de lo que efectuó como Cordero de Dios, pues estará siempre, será el trono de Dios y del Cordero. Y dice también, no habrá maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella en 22:3. Nada estaría bien si Dios no fuese entronizado y que hubiera consumación de un perfecto gobierno.
Gracias al Señor, que allí todo se ordenará con perfección, en la ausencia completa del mal. Y nosotros nos gozamos en pensar que todos los déspotas de este mundo, todos los sistemas organizados por los hombres, permitidos por Dios en su providencia actualmente, todo pasará para dar lugar al trono de Dios y de su Cordero, y su reino será eterno por los siglos de los siglos. Y luego habrá consumación de la comunión con Dios. ¿Os acordáis de esta expresión gráfica de Génesis 2? Cuando Dios caminaba con el hombre en el aire del día. Frase misteriosa, quizás se trata de una teofanía. Dios se manifestaba de una forma particularmente a su criatura, que se llama al final de la genealogía de Lucas el Hijo de Dios, y quería que el hombre se comunicara con él, y había contestaciones y respuestas, adoración rendida, un movimiento de Dios hacia el hombre, del hombre hacia Dios, comunión. Dios le había hecho este efecto, que le distinguía enteramente de toda la creación animal, por maravillosa que fuese. Y ahora, en 21:3, la gran voz declara, la gran voz que procede del trono: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres está, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Esto es maravilloso. Y tened en cuenta que no se trata de que en esta nueva tierra, y en este nuevo universo, que Dios va a edificar un grandísimo templo. No, el tabernáculo de Dios estará con los hombres. No quiere decir esto, porque al describir la ciudad, figura de la iglesia como centro de esta nueva creación, dice que no vi en ella templo. Porque templo quiere decir que hay cosas profanas, y luego hay un lugar sagrado, separado, donde hay que adorar a Dios. Pero no habrá nada de esto en la nueva creación, sino que la presencia de Dios se hará comprensible para todos los hombres en todo momento. Se sabrán perfecta y plenamente en la presencia de Dios. Y no habrá estorbo ni obstáculo para esta dulce comunión, el ir y venir de las voces entre Dios y sus hijos, que ya no vamos a decir sus criaturas, son los hijos redimidos que están en la gloria según su propósito en Cristo Jesús. Cuán maravilloso será de verle cara a cara, porque verán su rostro, y no habrá nube, no habrá dificultad. Estos impedimentos de la carne y nuestros miserables pensamientos y antojos y caprichos que tantas veces se colocan entre nosotros y nuestro Dios, habrá una consumación de dulce comunión con nuestro Dios que nunca cesará. No hay que pensar en una actitud estática, mirando a Dios y adorando y parados, sino que Dios nos mandará en su servicio por todas partes. Habrá movimiento, habrá servicio, sus siervos le servirán, pero su nombre estará siempre en su frente, que no importará en cualquier parte de su universo donde nos mande en su servicio, siempre estaremos en su presencia disfrutando de su comunión. Algo de esto lo sabemos en la tierra, ¿verdad? Porque donde quiera que estemos aquí, estando en comunión con el Señor sin impedimento, disfrutamos la comunión, pero ya será una cosa perfecta y consumada. Y habrá también una consumación de la familia espiritual, de la herencia y del reino, pero el reino ya de los hijos como herederos. Claro, ahí tengo que poner muchas cosas aquí juntas, ¿verdad? Por causa del tiempo.
En 21:7 leemos, el que venciere poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Ya pensábamos, ¿verdad?, en Efesios 1:5, que nos escogió en Cristo antes la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo. El hombre empezó como verdadero hijo de Dios, pero perdió su carácter de hijo moral y espiritualmente por la caída. Y os acordaréis que leemos en Juan capítulo 1 que cuando el Hijo hecho carne vino al mundo, pues vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre. Una nueva relación. Él, nuestro Salvador, es el Hijo, pero estando en Él por la fe, por la sumisión y la fe, nosotros somos también hijos. No es que usurpamos su lugar especial, pero en su gracia nos asocia consigo para que formemos una verdadera familia de Dios. Y si hijos, entonces herederos. Coherederos con Cristo, dice el apóstol Pablo. Y aquí leemos que poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y en 22:7 dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Dios quería que su Hijo creciera, que ordenara aquel mundo en el cual le había introducido, que se enseñorase de todas las cosas. Pues claro, mucho de esto, el dominio del hombre se ha perdido. Algo se ve en la manera en que puede manejar su medio ambiente, pero en el sentido profundo el hombre es esclavo, no rey. Pero en aquel día, por la gracia de Dios y por nuestra unión íntima con el Hijo, nosotros le conoceremos como nuestro Padre. Nosotros entraremos en la plenitud de nuestra herencia y nos sentaremos en tronos también y reinaremos. Yo no sé qué clase de reinado será. Habrá otras cosas más que la iglesia, porque hemos de reinar sobre otros seres y otros mundos, pero esto podemos dejarlo en las manos de Dios, ¿verdad? Pero es cierto que el propósito de que el hombre fuese Señor se ha de realizar, pero en este ambiente de familia. Nosotros veremos ya la perfección de la idea de la familia espiritual. Y habrá consumación de la felicidad personal. Y esto lo vemos en 21:4. Y nos gusta mucho pensar en esto, ¿verdad?, en días de lamento y dificultad. Y Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más lamentación, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas, manchadas por el pecado, que es lo que produce el dolor y el gemir, pues pasaron. Ya ha introducido las nuevas cosas, y estas cosas tristes de antes no pueden seguir. Y en 22, versículos 3-5, leemos, y no habrá ya ninguna cosa maldita, no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán o le darán culto, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, ya no habrá más noche, y no necesitan luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Veréis que son cosas negativas. No habrá lamentación, ni lágrima, ni dolor, ni maldición. Pero esto es una manera frecuente en las Escrituras para enfatizar el contraste. Así que si no hay maldición, habrá plenitud de bendición. Si no hay lágrima, entonces habrá plenitud de gozo. Si no hay gemir, habrá
maravillosa plenitud y consumación de alabanza en la presencia de nuestro Dios. ¿Quién no busca la felicidad de encontrarse bien con sí mismo y con las circunstancias, que no haya daño, sino que hay gozo y alegría? Encontramos las cosas suaves, bien, adaptadas a nuestra personalidad. Pues eso es lo que quisiéramos y lo que no hallamos, ¿verdad? Porque hallamos en abrojos y espinas momentos de alegría, gracias al Señor, si no, no podríamos existir, ¿verdad? Pero sabemos que estos momentos son pequeños destellos para hacernos anhelar más. Sabemos que con la felicidad hay mucho dolor y gemir, y muchas personas quedan en vida solamente por un sentido biológico de retener la vida a todo coste, sin que signifique ya nada para ellos. Pobres seres sin felicidad personal. Pero Dios nos va a hacer feliz, a todos. Tenemos felicidad ahora, pero será la consumación de la felicidad personal. Y habrá también la consumación de una sociedad según el orden de Dios. Que Juan vio una visión y le fue dicho que había de ver la mujer, la esposa del Cordero, pero con sorpresa suya me imagino que vio en su visión, el lenguaje simbólico, desde luego, que no importa el cambio de metáfora, pues vio la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo con la gloria de Dios, y su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima, etc. Una descripción de una ciudad que tenía la particularidad de ser, que tener una forma cuadrada, cúbica, quiero decir, no solo de cuadrada, sino su altura era igual que su largura y su anchura, que nos muestra que estamos aquí en el plano del simbolismo. Y Erexaura hace notar, entre otras cosas maravillosas, que cuando el lenguaje humano se agota, cuando ya no hay expresiones, ni pensamientos, ni imaginación para aquellas cosas que pertenecen a otro mundo, otro orden de cosas que no conocemos, entonces ya la revelación se echa mano a los símbolos. Y tiene que ser el oro y el cristal transparente y las piedras preciosas de todo orden para darnos alguna idea de lo que es incomprensible para nuestra mente. Así que el simbolismo se lanza a donde no puede ir el pensamiento ordenado del hombre para hacernos ver la gloria. Pero ciudad ya nos dice mucho, que Caín hacía su ciudad, pero sabiendo que necesitaba compañía. Los griegos tenían un dicho que si un hombre andaba solo tenía que ser un loco o un dios, que se sabía que necesitaba la compañía de seres semejantes para ayudarle mutuamente y crear una sociedad para satisfacer muchas de sus necesidades morales y espirituales, artísticas y aún las cosas materiales de la vida. Ha de haber el panadero y el zapatero y todas esas cosas conjuntamente para que podamos ordenar nuestra vida en la ciudad. Pero cuando Abraham dejó la floreciente ciudad humana de Ur los caldeos, buscó, como dice en Hebreos 11, la ciudad que tiene los fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía que Dios había de ordenar una sociedad perfecta, donde hombres y mujeres redimidos podían vivir en perfecta comunión, no solamente con su Dios, como hemos visto, sino los unos con los otros. Esto ya es un gozo, una alegría, la consumación de una sociedad redimida. Y todo lo que leemos de esta ciudad, hay distintas interpretaciones, pero vemos su gloria, está fundado sobre los apóstoles del Cordero. Las puertas son perlas y llevan los nombres de las tribus de Israel, cosas que comentaríamos si hubiera tiempo, que no hay. Pero yo adelanto mi pensamiento, que aquí tenemos el centro de la nueva creación.
Y el centro de la nueva creación se llama la esposa del Cordero, que es un título conocidísimo para la iglesia. Así que aquí tenemos la iglesia colocada en toda su gloria en medio de este nuevo universo donde Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Y las naciones traerán sus dones a aquella ciudad y serán ayudados por las hojas del árbol de vida. Habrá otras cosas, otras vastas esferas, pero en el medio de la creación nueva habrá la iglesia de Dios. Esto es el conjunto de los redimidos, que somos nosotros los salvados por la gracia de Dios. Hay consumación de satisfacción. La fuente, el río de agua de vida, que tiene muchas connotaciones muy interesantes en el Antiguo Testamento, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad y de una y otra parte del río estaba el árbol de vida, aquel árbol que fue vedado al hombre ya pecador, quizá no antes, pero no lo había probado, pero ya produce sus frutos, sus hojas, son para la sanidad de las naciones, que no quiere decir que habrá hambre, no quiere decir que habrá enfermedad, sino que habrá perfecta provisión contra toda hambre y toda enfermedad. Todo está provisto con lo que sale del trono de Dios y del Cordero, la consumación de satisfacción. Todo verdadero deseo creado en Dios se ha de satisfacer. Podría hablar de la consumación de la iluminación. No habrá necesidad de sol. Su presencia será mucho más que miles de soles. Cuánto me alegro pensar que las sombras habrán pasado, que todo estará a la luz del día, la luz de la presencia del Señor. Cuánto nos apenan las sombras aquí. Veremos su rostro, en esta luz andaremos. También, tristemente, habrá consumación de juicio, porque hay estos que ya no cambiarán. Ya según ha caído el árbol, allí estarán, sin más posibilidad de redimir el tiempo. Consumación de juicio, que es necesario también para la consumación de felicidad. Oh, queridos hermanos, reitero, que sea una cosa real. Todo esto, a pesar del paso quizá del milenio, de sus 1000 años, está para nosotros a la vuelta de la esquina. Estamos en días cuando vemos señales que hablan de la pronta venida del Señor. De esas condiciones se prepara el escenario. Quizá no sean las profecías que se cumplen en este momento, pero se prepara el escenario para muchas cosas que están profetizadas y seguros. Y nosotros vivimos en estos días, pero no es para lamentar, los juicios de Dios van a caer sobre la tierra. ¿Qué pasará? Pues yo espero que estaremos con el Señor para estar asociados con Él en esto como iglesia desde el punto de vista del cielo. Pero aún aquellos fieles en la tierra podrán levantar sus cabezas porque sabrán que su redención está cerca. Queridos amigos, si aún tenemos una enfermedad un poco dolorosa y nos molesta y gemimos, pero el médico nos asegura, pues mire usted, que al final de este tratamiento tan penoso, después de una semana, pues se encontrará como nuevo. Y entonces diríamos, pues hoy por hoy me duele. Esto es penoso el tratamiento, pero en una semana esto habrá terminado y habré recuperado, según palabra del médico, mi salud. Y diremos, pues, sí, que tengo valor para aguantar esto y esto y esto. Levando la cabeza porque hay esperanza. Somos salvos de esperanza. Si no fuese por la consumación de la gloria, entonces no habría por qué servir al Señor. Diríamos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero gracias al Señor tenemos una meta delante. La meta de la consumación de la gloria. La meta de la consumación de todo el propósito de Dios
en Jesucristo y está a la vuelta de la esquina, está cerquita. Nuestra mano de fe ya se pone sobre esta consumación de la gloria, es algo real. Vemos ya como el peregrino de lejos la gloria y el brillo de la ciudad eterna. Gocémonos, pronto vendrán las bodas del Cordero. Pronto pasaremos de este mundo de dolor y de servicio y de esfuerzo a aquel otro lugar también de servicio, pero de consumación, de felicidad, de satisfacción, de gloria. Y sobre todo veremos su rostro. Su nombre estará en nuestra frente. Cumpliremos su bendito propósito plenamente en condiciones de servicio y descanso al mismo tiempo para toda la eternidad. Cuánto nos alegra la esperanza. Levantad las cabezas, queridos hermanos, porque vuestra redención está cerca.